el cambio climático, causas, consecuencias y desafíos globales. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la historia, el espacio donde exploramos los grandes acontecimientos y desafíos que han marcado y siguen marcando nuestro mundo. Hoy nos alejamos de las civilizaciones antiguas y los imperios del pasado para mirar hacia un tema que define nuestro presente y compromete el futuro de toda la humanidad: el cambio climático. Probablemente ya has escuchado sobre él en las noticias, en redes sociales o en conversaciones cotidianas. Pero, ¿qué es exactamente el cambio climático? ¿Qué lo causa? ¿Cómo nos afecta realmente? ¿Y qué podemos hacer como individuos y como sociedad para enfrentarlo? Este episodio no trata solo sobre ciencia o política, sino sobre una historia que se está escribiendo ahora mismo. Una historia global en la que tú, yo y todos los habitantes del planeta somos protagonistas. Durante los próximos minutos, viajaremos a través de los orígenes del problema, exploraremos sus múltiples causas, naturales y sobre todo, humanas, y analizaremos las consecuencias que ya estamos viviendo, desde tormentas más intensas hasta migraciones forzadas. También hablaremos de los esfuerzos internacionales, los desafíos aún por resolver y, lo más importante, de las soluciones que están a nuestro alcance. Este no es un relato apocalíptico, aunque el escenario puede parecer sombrío. Es más bien una invitación a comprender profundamente lo que está en juego, porque solo con conocimiento podemos tomar decisiones informadas, y solo con conciencia podemos actuar con responsabilidad. Hoy, en Viaje a través de la historia, nos embarcamos en un recorrido por uno de los mayores retos de nuestra era: el cambio climático, un fenómeno que no distingue fronteras ni ideologías y que nos recuerda algo fundamental: compartimos un mismo hogar y depende de todos preservarlo. ¿Qué es el cambio climático? Para entender el cambio climático, primero tenemos que hablar del clima. No del clima del día a día, si va a llover o hará sol mañana, sino del clima como patrón general que define el comportamiento del tiempo atmosférico en una región a lo largo de décadas o siglos. El clima es lo que esperamos, el tiempo es lo que obtenemos. Dicho eso, el cambio climático se refiere a las variaciones significativas y duraderas en estos patrones climáticos globales. Puede manifestarse en el aumento de temperaturas, cambios en los regímenes de lluvias, huracanes más intensos o sequías prolongadas. Y aunque el clima de la Tierra ha cambiado naturalmente a lo largo de su historia, lo que preocupa hoy es la velocidad y magnitud de ese cambio. A lo largo de millones de años, el planeta ha pasado por eras glaciales, periodos de calentamiento, cambios en las corrientes oceánicas y más. Algunos de esos cambios se deben a factores naturales: la actividad solar, las erupciones volcánicas o ligeras variaciones en la órbita terrestre. Pero lo que estamos viviendo ahora es diferente. Las evidencias científicas apuntan con contundencia a que el cambio actual no se debe a causas naturales, sino a la actividad humana. Desde la Revolución Industrial, allá por finales del siglo XVIII, hemos liberado enormes cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Cómo? A través de la quema masiva de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, la deforestación, la agricultura intensiva y la expansión de industrias contaminantes. Estos gases, como el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, y el óxido nitroso, N2O, forman una especie de manta invisible que atrapa el calor del Sol, elevando la temperatura media del planeta. Este fenómeno se llama efecto invernadero. Es un proceso natural y esencial para la vida. Sin él, la Tierra sería demasiado fría para habitarla, pero cuando ese efecto se intensifica artificialmente, el equilibrio se rompe, y eso es precisamente lo que está ocurriendo.
La temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1,2 grados Celsius desde finales del siglo XIX, y las proyecciones indican que, si no actuamos, podríamos superar los 2 grados Celsius o incluso los 3 grados Celsius en las próximas décadas. ¿Y qué implica eso? Pues cambios profundos y disruptivos en casi todos los sistemas que sostienen la vida tal como la conocemos. La comunidad científica internacional, encabezada por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, ha sido clara. El calentamiento global es real, está en marcha y es causado principalmente por el ser humano. Así que, en resumen, el cambio climático es una alteración del sistema climático de la Tierra, acelerada por nuestras propias acciones. Y comprender esto es el primer paso para asumir nuestra responsabilidad y buscar soluciones efectivas. Causas humanas del cambio climático. Ahora que entendemos qué es el cambio climático, es momento de profundizar en qué lo está provocando. Y aunque, como mencionamos antes, existen causas naturales, hoy sabemos que la causa principal del calentamiento global actual es la actividad humana. Nuestro desarrollo como civilización ha traído grandes avances, pero también ha generado una huella ambiental sin precedentes. Veamos las principales fuentes de este problema. 1. La quema de combustibles fósiles. Todo comenzó con la revolución industrial. La humanidad descubrió que podía generar energía quemando carbón, luego petróleo y más adelante gas natural. Estos combustibles alimentaron fábricas, trenes, barcos, automóviles, aviones, plantas eléctricas y más recientemente el desarrollo digital. Pero hay un precio. Al quemarlos, liberamos dióxido de carbono, CO2, el gas de efecto invernadero más abundante. Hoy, el sector energético representa la mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Centrales eléctricas, vehículos, calefacción y refrigeración de edificios. Casi todo lo que mueve nuestra sociedad depende todavía de estos combustibles. 2. La deforestación. Los bosques, especialmente los tropicales como la Amazonía, son los pulmones del planeta. Absorben CO2 y lo almacenan en sus árboles y suelos. Pero cuando talamos grandes extensiones de bosque, ya sea para agricultura, ganadería o urbanización, no solo eliminamos esa capacidad de absorción, sino que también liberamos el carbono almacenado. Además, los incendios forestales, muchos de ellos provocados, agravan la situación al liberar aún más gases contaminantes. 3. La agricultura y la ganadería intensiva. Puede parecer sorprendente, pero el sistema alimentario global es otra gran fuente de gases de efecto invernadero. El metano, por ejemplo, es emitido en grandes cantidades por el ganado, especialmente vacas, durante su proceso digestivo. También lo generan los arrozales inundados y los vertederos de residuos orgánicos. El óxido nitroso, otro gas potente, proviene del uso excesivo de fertilizantes químicos en la agricultura. A esto se suma la deforestación para abrir espacio a cultivos o pastizales. 4. La industria y la producción de bienes. El modelo de producción actual, basado en extraer, fabricar, usar y desechar, también contribuye al calentamiento global. La fabricación de cemento, acero, plásticos y otros productos industriales emite enormes cantidades de CO2. Muchas industrias aún utilizan combustibles fósiles para sus procesos y emiten contaminantes directamente a la atmósfera. Además, la producción y el transporte de bienes generan una enorme huella de carbono, especialmente en una economía globalizada, donde productos cruzan continentes antes de llegar a nuestras manos. 5. El consumo y el estilo de vida moderno. Vivimos en una sociedad de consumo acelerado. Cuanto más compramos, más energía se utiliza para producir y transportar esos bienes. El uso de dispositivos electrónicos, la construcción de infraestructuras, el turismo masivo y hasta nuestra dieta contribuyen al aumento de emisiones. En promedio,
Una persona en un país desarrollado tiene una huella de carbono mucho mayor que alguien en un país en desarrollo. Pero el cambio climático es un problema global. No importa dónde se generen las emisiones, sus efectos se sienten en todo el planeta. Todas estas causas tienen un punto en común. Son el resultado de nuestras decisiones como sociedad. Durante mucho tiempo, priorizamos el crecimiento económico sin considerar el impacto ambiental. Hoy, enfrentamos las consecuencias. Pero también es cierto que, al ser parte del problema, podemos y debemos ser parte de la solución. Y para entender la urgencia de actuar, necesitamos comprender lo que está en juego. Consecuencias del cambio climático. Hasta ahora, hemos visto qué es el cambio climático y qué lo causa. Pero tal vez te estés preguntando, ¿qué significa todo esto en la vida real? ¿Cómo nos afecta realmente? La respuesta es clara y preocupante. El cambio climático ya está teniendo consecuencias profundas y visibles en todo el planeta. Y si no actuamos con urgencia, estas consecuencias serán aún más graves en las próximas décadas. 1. Aumento de la temperatura global. El dato más directo es el aumento de la temperatura media de la Tierra. Aunque parezca poco, un incremento de apenas 1,2 grados Celsius desde la era preindustrial ya ha tenido efectos dramáticos. Cada décima de grado cuenta, porque desencadena alteraciones en los ecosistemas, el clima y la estabilidad de nuestras sociedades. Las olas de calor son más frecuentes, más intensas y duran más. En muchas partes del mundo, el calor extremo ha alcanzado niveles peligrosos para la salud humana, especialmente para personas mayores, niños o quienes viven sin acceso a refrigeración adecuada. 2. Deshielo y aumento del nivel del mar. Las temperaturas más altas han provocado el derretimiento acelerado de glaciares y casquetes polares, especialmente en Groenlandia y la Antártida. Este deshielo contribuye directamente al aumento del nivel del mar. En algunas regiones costeras e insulares, el mar ya ha comenzado a invadir tierras habitables, forzando a comunidades a abandonar sus hogares. Si no se frena este proceso, millones de personas podrían convertirse en refugiados climáticos en el futuro. 3. Eventos climáticos extremos. Las lluvias torrenciales, las sequías prolongadas, los incendios forestales, los huracanes más potentes. Todos estos fenómenos se están intensificando, y no es una coincidencia. El cambio climático actúa como un amplificador de desastres naturales. Un huracán puede volverse más destructivo al encontrar más humedad y calor en el océano. Una sequía puede durar más tiempo y afectar regiones que antes no eran vulnerables. Y los incendios, como los vistos en Australia, California o el Amazonas, ahora encuentran condiciones perfectas para propagarse con rapidez y causar estragos. 4. Impactos en la biodiversidad. Los cambios de temperatura, la alteración de hábitats y la desertificación están llevando a muchas especies animales y vegetales al borde de la extinción. Los arrecifes de coral, por ejemplo, están muriendo debido al aumento de la temperatura del océano y la acidificación provocada por el CO2. La biodiversidad no es solo un lujo estético, es la base de ecosistemas saludables que nos proporcionan alimentos, aire limpio, agua potable y estabilidad climática. 5. Afectación a la salud humana. El cambio climático también tiene un rostro humano. Aumentan las enfermedades respiratorias por la contaminación del aire. Se expanden enfermedades tropicales como el dengue y la malaria a nuevas regiones. Y se agravan las condiciones mentales debido al estrés climático y los desplazamientos forzados. Además, la inseguridad alimentaria crece. Las sequías y tormentas arruinan cosechas, reducen el acceso al agua y elevan los precios de alimentos básicos. 6. Desigualdad y conflictos. No todos enfrentan el cambio climático de la misma manera. Las comunidades más pobres, con menos recursos para adaptarse, son las más vulnerables.
Esto amplía la desigualdad y puede desencadenar conflictos sociales, migraciones forzadas y tensiones políticas. El cambio climático no solo es un problema ambiental, es un multiplicador de crisis. Estas consecuencias no son proyecciones lejanas. Están ocurriendo ahora, en tiempo real, pero aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Para ello, necesitamos comprender los esfuerzos que ya se están haciendo, los desafíos que enfrentamos y lo que cada uno puede aportar. Los esfuerzos globales para enfrentar el cambio climático. Frente a un problema global como el cambio climático, ninguna nación puede enfrentarlo sola. Por eso, a lo largo de las últimas décadas, la comunidad internacional ha intentado coordinar esfuerzos para reducir las emisiones y adaptarse a los efectos del calentamiento global. Pero, ¿cómo se ve esta lucha a nivel global? ¿Qué se está haciendo realmente para frenar esta amenaza? El surgimiento de la conciencia ambiental global. Aunque los efectos del cambio climático se han intensificado en los últimos años, la preocupación por el medio ambiente no es nueva. Ya en los años 70 se celebraban las primeras conferencias ambientales internacionales, como la de Estocolmo en 1972, que marcaron el inicio de una agenda ecológica a nivel global. Sin embargo, no fue hasta la década de 1990 que se reconoció formalmente al cambio climático como un desafío prioritario. El Protocolo de Kioto, 1997. El Protocolo de Kioto fue el primer gran intento de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de forma legalmente vinculante. Firmado en 1997 y en vigor desde 2005, comprometía a los países desarrollados a reducir sus emisiones respecto a los niveles de 1990. Aunque fue un paso importante, tuvo limitaciones. Varios países no cumplieron sus metas y otros, como Estados Unidos, no lo ratificaron. Además, dejaba fuera a muchas economías emergentes. El Acuerdo de París, 2015. En 2015 se firmó el Acuerdo de París, considerado un hito histórico en la lucha climática. Por primera vez, casi todos los países del mundo acordaron tomar medidas concretas para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius, idealmente a 1,5 grados Celsius, respecto a los niveles preindustriales. Cada país presentó sus propias metas, conocidas como Contribuciones Nacionalmente Determinadas, NDC, por sus siglas en inglés, comprometiéndose a reducir sus emisiones, adaptarse a los impactos climáticos y financiar acciones sostenibles. El Acuerdo de París también reconoce la responsabilidad diferenciada. Los países desarrollados, que históricamente han emitido más, deben liderar la transición y ayudar financieramente a las naciones más vulnerables. Las COP, Conferencias del Clima. Cada año, líderes mundiales, científicos, empresas y organizaciones civiles se reúnen en las conferencias de las partes, COP, donde se revisan avances, se negocian nuevas metas y se busca acelerar la acción climática. Algunas, como la COP, han sido más decisivas que otras. La COP26 en Glasgow, 2021, reforzó el objetivo del 1,5 grados Celsius y llamó a la reducción progresiva del uso del carbón. Sin embargo, muchas veces, los acuerdos avanzan lentamente y las diferencias políticas y económicas entre países complican el consenso. Iniciativas locales y sectoriales. Más allá de los acuerdos globales, muchos países, ciudades, empresas e individuos están tomando acción. Algunas ciudades están apostando por el transporte sostenible, las energías limpias y la eficiencia energética. Otras promueven la agricultura regenerativa y la protección de ecosistemas. También hay sectores empresariales que invierten en innovación verde, economía circular y tecnologías limpias. Incluso movimientos juveniles y organizaciones sociales han presionado para lograr avances concretos. Retos pendientes. A pesar de estos esfuerzos, las emisiones globales siguen aumentando. Muchos compromisos no se cumplen a tiempo
y la transición hacia energías limpias aún es lenta en algunos países. Además, los fondos prometidos a las naciones en desarrollo para adaptarse al cambio climático muchas veces no llegan o son insuficientes. El cambio climático exige coherencia, urgencia y voluntad política. No basta con firmar acuerdos. Se necesita actuar, medir los resultados y adaptarse constantemente. La buena noticia es que aún hay tiempo para actuar. Pero cada año que pasa sin reducir las emisiones nos acerca a puntos de no retorno. Desafíos actuales en la lucha contra el cambio climático. A pesar de los esfuerzos internacionales y los avances tecnológicos, el camino hacia una solución efectiva al cambio climático está lleno de obstáculos. Comprender estos desafíos es esencial para no subestimar la magnitud del problema, pero también para encontrar soluciones más realistas y eficaces. La brecha entre promesas y acciones. Uno de los desafíos más preocupantes es la diferencia entre los compromisos asumidos por los países y las acciones reales que implementan. Muchos gobiernos presentan planes ambiciosos en foros internacionales, pero luego, por razones políticas o económicas, no los llevan a cabo en su totalidad. A esto se suma el hecho de que algunos compromisos no son legalmente vinculantes, lo que debilita su cumplimiento. Si no se transforman las promesas en políticas concretas y sostenidas, el calentamiento global seguirá avanzando. Dependencia de los combustibles fósiles. Aunque las energías renovables están creciendo, el mundo todavía depende en gran medida del petróleo, el gas y el carbón. Cambiar este modelo energético no es solo una cuestión técnica, también implica intereses económicos, empleos, subsidios y estructuras de poder profundamente arraigadas. Además, en algunos países en desarrollo, los combustibles fósiles todavía se ven como un camino rápido para el crecimiento económico, lo que crea un conflicto entre desarrollo y sostenibilidad, justicia climática y desigualdad. Otro gran reto es el de la justicia climática. No todos los países ni todas las personas han contribuido igual al cambio climático, pero muchas de las comunidades más pobres y vulnerables son las que más sufren sus efectos. ¿Cómo lograr una transición justa que no deje a nadie atrás? ¿Cómo asegurarse de que los países ricos financien adecuadamente a los más necesitados? Resolver estas preguntas es tan importante como reducir las emisiones. Negacionismo y desinformación. Todavía existen corrientes de pensamiento, algunas con poder político o económico, que niegan o minimizan el cambio climático. La desinformación se difunde con rapidez, especialmente en redes sociales, dificultando la creación de consensos y retrasando acciones urgentes. Falta de tiempo, quizás el mayor desafío de todos. El reloj no se detiene. Cada año de inacción reduce nuestras posibilidades de evitar consecuencias catastróficas. La ventana para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius se está cerrando rápidamente, y con cada retraso, la acción necesaria se vuelve más costosa y compleja. Pero no todo son barreras. Con conocimiento, compromiso y cooperación, estos desafíos pueden transformarse en oportunidades. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy, a lo largo de este viaje sonoro, hemos recorrido uno de los desafíos más urgentes y complejos de nuestro tiempo: el cambio climático. Hemos visto cómo las actividades humanas, desde la revolución industrial hasta hoy, han alterado el equilibrio natural del planeta, como la quema masiva de combustibles fósiles, la deforestación, el modelo de consumo y producción, y el uso intensivo de los recursos han provocado un aumento sostenido de las temperaturas globales. Exploramos también las consecuencias concretas que ya estamos viviendo: olas de calor, incendios, tormentas intensas, sequías prolongadas y el deshielo de glaciares. Vimos cómo esto no solo afecta a la naturaleza,
sino también a la salud, la economía, la seguridad alimentaria y la vida cotidiana de millones de personas, especialmente de las más vulnerables. Pero también conocimos los esfuerzos que el mundo está realizando para hacer frente a esta crisis, desde los grandes acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, hasta las acciones locales, los movimientos sociales, las soluciones tecnológicas y los cambios de hábitos que cada uno puede asumir. Y sobre todo, identificamos los desafíos pendientes, la brecha entre lo que se promete y lo que se hace, la necesidad de justicia climática, el poder de la desinformación y la urgencia del tiempo que se nos agota. Sin embargo, y esto es clave, no estamos condenados al desastre. Estamos en una encrucijada, sí, pero también ante una oportunidad histórica de cambiar el rumbo. Tenemos el conocimiento, la tecnología y las herramientas. Lo que necesitamos ahora es decisión, cooperación y un compromiso real, desde los gobiernos hasta los ciudadanos, porque el clima es de todos y el futuro también. Gracias por acompañarme en este episodio de Viaje a través de la historia. Aunque hoy no viajamos al pasado, sí exploramos un capítulo fundamental de nuestro presente y de nuestro futuro. Nos encontramos en el próximo episodio, donde descubriremos otro momento clave de la humanidad. Hasta entonces, cuida el planeta, cuida tu entorno y sobre todo, no dejes de hacer preguntas.